Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Y hoy día vamos a ver la supremacía de Cristo sobre Satanás y sus demonios. La supremacía de Cristo sobre Satanás y sus demonios. Lucas capítulo 4, versículo 31 al versículo 37 es el pasaje que hoy día nos toca exponer. Les ruego acompañarme a hacer una oración antes de comenzar el sermón, ¿sí? Una vez más, Señor, en esta, ya casi terminando este día, Dios mío, te agradecemos porque tú nos das la oportunidad de predicar tu palabra y una vez más nos acercamos a ti pidiéndote tu bendición, pidiendo, Señor, de que tú abras nuestros ojos, tú abras nuestros corazones, tú abras nuestras mentes, tú, Señor, puedas edificar nuestra vida y ayudarnos a entender y a ver a Jesucristo, Señor, por quién realmente es Él. Ayúdanos, Dios, a darte la gloria por cuán grande es tu poder, por cuán grande es Cristo y por cómo podemos confiar completamente en ti, Señor. Te pido, Dios, que nos guíes, nos ayudes en este tiempo de exposición. En nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a dar lectura Lucas capítulo 4, versículo 31 al versículo 37. La palabra del Señor dice así. Y descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. En nuestra época, uno de los temas de mayor confusión, hermanos, en la mayoría de las iglesias es respecto a Satanás y respecto a sus demonios. La gente lamentablemente no sabe cómo lidiar con Satanás y con los demonios. Lamentablemente la iglesia en la mayoría de los casos no sabe cómo lidiar con estos seres. Lamentablemente en nuestras iglesias, en muchas iglesias entre comillas cristianas, evangélicas, se ve todo tipo de clase de prácticas, se ven todo tipo de liberaciones, se ven todo tipo de cosas que realmente no tienen ningún fundamento bíblico, como vamos a ver hoy día. Algunos en algunas iglesias, y capaz ustedes también han tenido la oportunidad de ver esto en algunas películas, cuando encuentran una persona endemoniada, ¿qué es lo que hacen? Agarran a la persona, la amarran a una silla y entonces empiezan a hablarle. He visto eso hacer en la Iglesia de Poder de Dios en nuestra ciudad. Como siempre repito, de los malos guachaya, de los guachaya malos, que agarran, llega una persona a la iglesia supuestamente endemoniada y entonces literal, la hija de Luis Guachaya le empieza a preguntar: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? ¿De dónde vienes? ¿Cómo eres? Y el demonio responde: soy un ser muy peludo, o cosas como esas. En otras iglesias se ponen a pelear contra los demonios. He estado de manera presencial en reuniones en las cuales hacen que las personas cierren los ojos y empiecen a golpear el aire, diciendo de que están golpeando a Satanás. Los hacen saltar en la iglesia diciendo que hay que pisarlo. En otras iglesias dicen que tenemos que atarlo todo el tiempo, tenemos que encadenarlos, entonces tenemos que atar a Satanás y sus demonios, encadenarlos y tirarlos al abismo para la próxima semana volver a hacer lo mismo, porque al parecer cada semana logran escaparse. Otros andan con aceite en sus bolsillos. Específicamente hay una institución que se llama Puntas de Lanza, que es dirigida por un falso maestro, que su nombre es Manuel, si no me equivoco, el cual enseña supuestamente a cómo debemos luchar contra los espíritus, contra los demonios, y a sus jóvenes, lamentablemente muchos jóvenes lo siguen, les enseña que tiene que tener una botellita de aceite en sus bolsillos para que en cualquier momento, cuando encuentren un demonio, lanzarle el aceite, así como más o menos los católicos lanzan agua bendita. Nosotros los cristianos supuestamente lanzamos aceite.
En otras iglesias enseñan lo que es la cartografía. No sé si algunos saben qué es eso, pero en nuestra época, al parecer, hay personas las cuales pueden identificar cuáles son las zonas donde Satanás está obrando más o menos, cuáles son más o menos, pueden hacer como un mapa de dónde hay más demonios, menos demonios. Una vez escuché a una pastora, y bueno, tenía que ser pastora, de que Dios le había revelado de que había mucha actividad demoníaca en una discoteca cerca al lago Titicaca. Y entonces Dios le había revelado de que vaya a una montaña alta y esté ayunando y orando ahí 3 días para que esos demonios sean destruidos y quitados de ese lugar. A los 3 días, no te voy a negar, hermano, supuestamente lo que dicen es de que esa discoteca se cerró. Ahora adivina qué es lo que estaban haciendo todos los inmorales y borrachos que iban a esa discoteca. Se fueron a la discoteca del lado. Pero esta pastora, victoriosa porque ha vencido a Satanás y a sus demonios. En otras iglesias, Satanás y los demonios tienen la culpa de todo. Un hombre es un borracho porque un espíritu de borrachera lo tiene dominado. Un hombre es adúltero no porque su corazón sea adúltero, porque un espíritu de adulterio me está persiguiendo. Un hombre miente y el problema es el espíritu de mentira que está cerca de nosotros. Toda la culpa la tienen los demonios y Satanás, no nosotros, no nuestro pecado, no nuestro corazón. Toda la culpa la tienen ellos. Incluso si soy pobre, la tienen la culpa, ellos tienen la culpa de que sea pobre. Es un demonio de pobreza, es un espíritu de pobreza el que está cerca de mí. Entonces, hermanos, esto es lo que constantemente, lamentablemente, se ve en nuestras iglesias, entre comillas, ¿sí? Hay iglesias incluso que creen que los cristianos podemos ser endemoniados. Hay iglesias que se dedican, escucha bien esto, a liberar cristianos todas las semanas. A cristianos supuestamente, aquellos que tenemos el Espíritu Santo y que hemos creído en el Señor Jesucristo. Resulta que Satanás todavía puede dominarnos y nos tienen que liberar cada semana. En algunas iglesias, lamentablemente, esto es tan bochornoso y tan repugnante que obligan a las personas a vomitar, porque así están expulsados los demonios. Tengo entendido de que algunas iglesias que hacen los encuentros con Jesús hacen que la gente escupa, porque así te estás liberando también de los demonios. De esa manera te estás liberando del dominio de Satanás. Hay mucha confusión, hermano, en nuestra época de cómo lidiar con los demonios. Hay mucha confusión acerca de cómo debemos lidiar con Satanás, cómo debemos lidiar con aquellos ángeles caídos que los siguen. Y sinceramente, hermano, en nuestra época se ve algo que es muy irónico, sumamente irónico. Y es aquellas personas que dicen que liberan demonios, que atan demonios, normalmente son los que más están siguiendo a demonios. Sinceramente, hoy día vamos a estudiar un poco acerca de eso. Lamentablemente, mucha de la gente que hace este tipo de prácticas son personas que cuando tú escuchas su teología, que cuando tú escuchas su doctrina, son herejes. Son personas que tuercen la Escritura. Son personas que caen en serios errores teológicos. Y hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia que está sucediendo con una persona que está predicando doctrinas equivocadas? El apóstol Pablo dice de que están escuchando doctrinas ¿de quiénes? De demonios. 1 Timoteo capítulo 4. Y esto es muy irónico, hermanos, porque cuando tú te pones a analizar todos aquellos pastores, iglesias que viven expulsando demonios, normalmente ellos andan predicando doctrinas de demonios también. Normalmente es lo común. Si no es lo que pasa en todas esas iglesias probablemente. Ahora, es triste esta situación y aún más lamentable es que muchos hayan caído en este tipo de mentiras. Sinceramente yo, en mi ignorancia, hace muchos años también caí en esto. Pero sinceramente tienes que ser muy ingenuo, hermano, para caer en esto. Y yo era un ingenuo, hermano. Yo era un ingenuo. Es lo que el apóstol Pablo dice. Hemos estudiado eso la semana pasada, Romanos 16, versículo 18. Que los falsos maestros vienen a engañar a los ingenuos y lamentablemente, muchos de nosotros hemos caído en ese tipo de cosas por ingenuos. Porque como vamos a ver el día de hoy, hermano, esta no es la forma en la que se trata a los demonios. Los falsos maestros hacen que las personas pierdan su tiempo en ese tipo de prácticas. Tú ves a un hombre adúltero que en lugar de arrepentirse, ¿qué está haciendo? Reprendiendo al espíritu de adulterio todo el tiempo.
Tú ves un hombre mentiroso que en lugar de arrepentirse por su corazón lleno de mentira, anda reprendiendo al espíritu de mentira que supuestamente lo está dominando. Tú ves personas las cuales, como he mencionado, creen que son cristianas y al mismo tiempo creen que el demonio las puede dominar. Ese es un engaño muy grande. Tú ves iglesias que hacen que sus personas salten, golpeen el aire diciendo que están ganando a Satanás de esa manera, cuando la forma de ganar a Satanás es predicar el evangelio, predicar su palabra, confrontar el error. Esa es la forma en la que luchamos contra Satanás. Y todas esas iglesias donde supuestamente están luchando contra Satanás, realmente Satanás, te puedo asegurar que se ríe de ellas y las usa más bien. Porque están haciendo que la gente pierda completamente el tiempo a cómo es la verdadera lucha en contra de Satanás y sus demonios. Muchos de ellos, hermanos, muchos de los que andan reprendiendo demonios, te voy a decir esto, no son ni siquiera cristianos. No son ni siquiera cristianos. Jesucristo mismo se topó con algunos de ellos en su época. Los judíos que se oponían a Cristo, adivina qué también hacían, reprendían demonios. También hacían eso. Vamos a estudiar eso más adelante en el Evangelio de Lucas. Pero hermano, alguien que reprende demonios no significa que sea cristiano. ¿Te acuerdas Mateo capítulo 7? En tu nombre echamos fuera demonios y luego Jesucristo les dice, yo no sé quiénes son ustedes, yo no los conozco. Apártese de mí, hacedores de maldad. Pero hoy, hermano, vamos a ver cómo Jesucristo lidia con los demonios. Hoy día vamos a ver, hermano, cómo Jesucristo lidia con los demonios en este Evangelio de Lucas. Y específicamente en este Evangelio es la primera vez que Jesucristo se topa con un demonio. Ya hemos visto que Jesucristo se encontró con Satanás, le podemos llamar el príncipe de los demonios si quieren, pero ahora se va a encontrar con uno de sus súbditos, uno de los seguidores de Satanás, uno de estos seres los cuales nosotros consideramos demonios. Y vamos a dividir esta sección en 3 partes. Vamos a estudiar primero el contexto, que es el que Lucas nos da normalmente. Luego vamos a encontrarnos con el encuentro. Vamos a exponer el encuentro que Jesucristo tiene con este demonio y después vamos a ver el desenlace de esta historia. Y como ya es costumbre, hermano, en el Evangelio de Lucas, Lucas nos va a dar primero el contexto. ¿Dónde estamos en este Evangelio? Escucha el versículo 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Dónde es que nos encontramos en el Evangelio de Lucas? La última vez que hemos expuesto el Evangelio de Lucas en este segundo turno, nos hemos topado con Jesucristo en Nazaret, el lugar donde Jesucristo creció, el lugar donde Jesucristo pasó al menos probablemente 30 años de su vida, en medio de sus vecinos y de sus amigos, y resulta de que Jesucristo va a predicar su primer sermón y lo van a rechazar, sus amigos, sus parientes, sus vecinos, lo van a querer lanzar de un precipicio. Van a odiar su doctrina, van a odiar quién es Él, van a rechazar completamente lo que Él predica. Y lo único que predicó Cristo fue de que Él es el Mesías que ha venido a liberarnos del pecado, que ha venido a salvarnos. Después de esto, el evangelista Lucas nos presenta ahora a Jesucristo en Capernaum. Capernaum significa literal este nombre, la aldea de Nahum. No sabemos si tiene relación con el profeta Nahum del Antiguo Testamento. Nahum significa consolación. Y se nos dice en el pasaje que Jesucristo descendió a Capernaum. ¿Por qué dice que descendió? Porque obviamente Capernaum estaba en un lugar más bajo que Nazaret. Capernaum es un lugar muy interesante, está a 200 metros bajo el nivel del mar. Entonces siempre que se hablaba de ir a Capernaum, siempre se hablaba como un lugar al cual debías descender. Y si tú lees tu escritura, si tú lees la Biblia, hermano, vas a encontrar de que Capernaum es una ciudad importante. Capernaum es una ciudad importante en la historia de los evangelios. Capernaum incluso era una ciudad importante en aquella época. La historia nos cuenta de que tenía un regimiento de 100 soldados. Al parecer había un centurión romano viviendo en Capernaum, o quizás un centurión romano que se sentía tan cercano a Capernaum, que luego vamos a ver esto en Lucas capítulo 7, que hubo un centurión el cual le construyó una sinagoga a los judíos en Capernaum. Entonces era un lugar en cierta manera importante. Estaba sobre la costa noreste del mar de Galilea y según algunos hermanos sería el centro de operaciones de Jesucristo. Jesucristo pasaría mucho tiempo en Capernaum.
Incluso algunos reconocerían a Jesucristo, pensarían que Jesucristo era de Capernaum. Eso vamos a ver en Mateo capítulo 9, versículo 1. Algunos incluso creerían de que Jesucristo venía de Capernaum. Muchos de los discípulos de Jesucristo también estaban conectados a la ciudad de Capernaum. La suegra de Pedro, por ejemplo, vivía en Capernaum. Juan, Jacobo, Andrés, Mateo, al parecer, eran también de Capernaum. Era una ciudad en la cual Jesucristo realmente se tomó mucho tiempo y estuvo predicando por un gran periodo de tiempo durante su ministerio. Lamentablemente, fue una ciudad impenitente. Fue una ciudad que no estuvo dispuesta a arrepentirse. A pesar de los milagros, a pesar de las señales, a pesar de la enseñanza de Cristo, van a negarse a arrepentirse. Es por eso que Jesucristo va a hablar de Capernaum como una región la cual ha subido hasta el cielo, pero va a descender hasta el Hades. Una región la cual iba a ser verdaderamente juzgada por el Señor. Y la realidad es de que el día de hoy ya no existe Capernaum. Se conoce y se sabe de que ahora está Capernaum, ahora es lo que hoy día se conoce como Tel pero ya no existe esta antigua ciudad, ya no existe más. Probablemente, aunque no probablemente, lo más seguro es que es el cumplimiento de lo que Jesucristo dijo que iba a pasar con esta ciudad. Entonces nos encontramos con Jesucristo en esta ciudad, Capernaum, ciudad de Galilea. Y ahora la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba atando demonios, estaba pisando demonios, estaba echando aceite en todas partes. Jesucristo, hermanos, estaba enseñando. Estaba enseñando cuando, incluso nos dice Juan, en un día de reposo. Y esto es interesante, hermano. Ya 2 veces que nos encontramos en este evangelio a Jesucristo en un día de reposo. ¿Haciendo qué? Reuniéndose con las personas en la sinagoga. Ahora en este momento Jesucristo va a estar enseñando. Es un día de reposo, pero una vez más, déjeme recalcarte que Jesucristo guardaba el 4º mandamiento. Y si Jesucristo guardaba el 4º mandamiento, tú también estás llamado a guardar este mismo mandamiento. Jesucristo fue en un día de reposo que estuvo en Nazaret y hemos visto toda la controversia que hubo. Y ahora una vez más nos lo encontramos en el día de reposo. ¿Y qué está haciendo Cristo enseñando? Escucha versículo 31. Les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Estaba enseñando. Ahora, hermano, yo sé de que muchas veces cuando leen los evangelios te llama la atención los milagros. Yo sé que muchas veces cuando lees los evangelios te llama la atención a Jesucristo caminando por el agua, caminando sobre el agua. Yo sé que te llama la atención algunos de esos eventos sobrenaturales. Pero hermanos, si había algo que iba a ser la labor más importante de Jesucristo, aparte de ir a la cruz, adivina cuál era. Enseñar. Nos lo hemos topado a Jesucristo en Nazaret enseñando. Y ahora una vez más nos lo encontramos a Jesucristo en Capernaum y está haciendo ¿qué? Enseñando. Incluso, hermano, el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 38 nos dice de que Jesucristo mismo dijo, para esto he venido, para enseñar, para predicar. Su obra más importante es, hermano, conocemos y sabemos que es su obediencia y su muerte en aquella cruz. Pero hermano, una de las grandes obras que Jesucristo iba a hacer, incluso iba a mandarnos a hacer, es predicar. Los puritanos decían de que Dios tuvo un hijo y adivina qué es lo que hizo de ese hijo, un predicador. Esto debe llamar tu atención, hermano, porque esa iba a ser una de las tareas más importantes de Jesucristo. Es más, en el pasaje que les acabo de mencionar, Marcos capítulo 1, esto vamos a hablarlo más adelante en el Evangelio de Lucas también. La gente va a ir corriendo a Cristo por milagros y Jesucristo va a decirles, ya no quiero hacer milagros porque yo he venido a enseñar. Yo he venido a impartir doctrina. Yo he venido a enseñar, a instruir a la gente. Yo he venido a impartirles información para que cambien su mente y su corazón. Y encontramos, hermano, en este pasaje cuán importante era para Cristo hacer eso. Pues a pesar de que, ¿qué es lo que sucedió, hermano, en el pasaje anterior? Cristo estaba enseñando y ¿cuál fue el resultado? Quisieron matarlo. Quisieron lanzarlo de un precipicio. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que Cristo hace? Dice, voy a seguir enseñando, no hay problema. Así de importante era para Jesucristo la enseñanza. Acaba de ser amenazado de muerte por la enseñanza que estaba impartiendo. Y Jesucristo se va a ir y va a continuar
va a continuar enseñando. A pesar de lo que le acaba de suceder, Él va a continuar enseñando. Jesucristo, hermano, esto es lo que va a marcar todo su ministerio, la enseñanza. Jesucristo antes de morir les va a estar enseñando a los discípulos. Va a morir, va a resucitar, va a enseñarles una vez más a los discípulos. Lucas capítulo 24. Jesucristo luego, ¿qué mandaría? Mandaría a hombres a que hagan ¿qué? Vayan y prediquen el evangelio y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Los apóstoles, ¿qué harían después? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú enseña lo que yo te he enseñado y enseña a otros hombres para que enseñen también a otros hombres que también puedan enseñar. Hermano, esto es importante. Lo que estamos viendo en el Evangelio de Lucas es realmente importante y espero que llame tu atención, porque si hay algo que debe caracterizar al cristiano, así como caracterizó la vida de Cristo, es la enseñanza, hermano. Es la enseñanza. Esto es lo que caracterizó la vida de Jesucristo. Jesucristo se va a negar, hermano, a hacer milagros muchas veces, pero Él va a pasar todo su ministerio enseñando y luego va a capacitar hombres para que sigan enseñando y esos hombres van a volver a hacer lo mismo. Y Cristo está en este pasaje, hermano, instruyendo a las personas. La gente en nuestra época lamentablemente no aprecia la enseñanza, desprecia más bien la enseñanza, se aburren con la enseñanza. Eso, hermano, no es producto del cristianismo. El cristianismo normalmente lo que hace es que la gente quiera más enseñanza. El motivo por el cual la gente muchas veces escoge la iglesia a la que va a ir, ¿por qué es? Por la música, por la dirección, por el entretenimiento. Tú deberías, hermano, escoger la iglesia a la que vas por la enseñanza que recibes. Y Cristo, hermano, es el ejemplo de cuán importante era la enseñanza. Y su enseñanza no era cualquier enseñanza. Versículo 32 nos dice de que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. La Biblia nos va a decir, hermano, varias veces de que la gente se quedaba asombrada por la forma en la que Cristo predicaba. En Juan capítulo 7 nos vamos a encontrar con unos soldados que fueron enviados a encarcelar a Cristo y 3 días después van a volver y les van a decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo han encarcelado? Y su respuesta literal va a ser, es que nunca hemos escuchado a un hombre enseñar como él. Tanto nos ha impactado su enseñanza que nos hemos olvidado de encarcelarlo. En Mateo capítulo 7 va a suceder lo mismo después de que Jesucristo predica el Sermón del Monte. La gente se va a admirar por la forma en la que Jesucristo predicaba. ¿Y por qué, hermano? Porque Él predicaba con autoridad. Con autoridad. Marcos 1, versículo 22 nos dice que no predicaba como los escribas. Los escribas, hermano, predicaban como repitiendo como loros lo que habían escuchado, no con convicción y conociendo lo que habían predicado, lo que estaban predicando, sino que predicaban como he mencionado, sin ninguna autoridad, como una simple repetición de algo que habían leído. Esa no era la forma en la que Cristo predicaba, hermano, y aquellos que quieren ser predicadores les animo a que puedan tomar muy en cuenta la forma en la que Cristo predicaba, hermano. Yo sé, hermano, que jamás voy a predicar como Cristo, pero te puedo asegurar de que me esfuerzo para intentar hacerlo, ¿sí? Me esfuerzo para intentar hacerlo. Los apóstoles van a hacer lo mismo. Cuando los apóstoles predicaban en el libro de Hechos, la gente se asombraba y decía, ¿de dónde estos saben todo esto? Hechos capítulo 17 nos va a decir de que estos hombres estaban trastornando el mundo entero. Y hermano, eso tú no haces predicando con pasividad. Eso tú no haces predicando con debilidad. Eso tú haces cuando predicas con convicciones de lo que estás predicando y con autoridad. Y esa es la forma en la que Cristo y sus apóstoles predicaban. Esa es la forma en la que se nos llama también a predicar a todos aquellos que somos pastores. Cuando la Biblia utiliza la palabra de ir a predicar, se utiliza la palabra que se utilizaba en aquella época para referirse a un heraldo. Alguien que iba a pararse con autoridad a dar un mensaje y iba a llamar la atención de las personas. Eso es muy importante y especialmente les hablo a aquellos que quieren ser pastores. Aquí hay bastantes que quieren ser predicadores, hermano. Jamás puedes predicar con debilidad. Ese no es el ejemplo de Cristo. Con pasividad. Jamás puedes predicar de esa manera. La forma en la que se predica la palabra de Dios siempre es con autoridad.
Es más, uno de los motivos por los cuales vamos a dudar del llamado de algunos hombres al ministerio pastoral es porque no prediquen de esa manera, con autoridad. Es porque su mensaje pueda pasar desapercibido. Eso no es la forma en la que Cristo predicaba. Esa no es la forma en la que Pablo predicaba o los apóstoles. Y Jesucristo nos dice este pasaje, estaba en Capernaum, estaba predicando, ¿sí? Y la gente se está admirando de su doctrina. Aquí, hermanos, hay un detalle importante que espero que no se lo pasen. Escucha, hermano, cómo Lucas nos presenta los relatos. Esto es muy importante en el Evangelio de Lucas sobre todo. Si estamos ahora estudiando el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan va a ser un poco distinto. Pero en el Evangelio de Lucas, escucha cuántos detalles nos da Lucas, hermano. Aquí estás leyendo los escritos de un historiador. Lucas no va a decir simplemente, y Jesucristo fue y expulsó a un demonio. Escucha cuántos detalles te va a dar Lucas. Te va a decir dónde estaba Cristo, en qué ciudad estaba Cristo, qué estaba haciendo Cristo, cuándo estaba haciendo, qué es lo que estaba pasando por lo que Cristo estaba haciendo. Eso, hermano, no es la forma en la que se escriben los mitos. Cuando la gente te diga, ay, el cristiano es un mito, es una leyenda, no es la forma en la que se escriben los mitos y las leyendas. Los mitos, las leyendas no te dan tantos detalles históricos. Y Lucas nos los está dando. Y después de darnos este contexto, Lucas ahora nos va a mostrar el encuentro que Jesucristo tuvo con este demonio. Escucha el versículo 33 al 35. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Jesucristo enseñando en una sinagoga en Capernaum, resulta que Lucas nos presenta, versículo 33, de que había un hombre especial en este relato. Y hay varias cosas, hermanos, que debemos recalcar, empezando esta sección en la que Jesucristo se encuentra con un demonio. Una de ellas, hermano, es de que los demonios son reales. Eso no lo vamos a negar. Y como ya hemos expuesto en otras sesiones, la gente a veces cae en estos dos errores. Uno es sobreestimar a Satanás, ¿sí? Sobreestimar a Satanás y sus demonios. Pero otro error también es subestimar a Satanás y sus demonios. Y la Biblia no nos guía a hacer ninguna de estas dos cosas, ni sobreestimarlos, ni subestimarlos. Y en este punto, hermano, nos encontramos con que los demonios son reales. Y esto es algo que tú tienes que saber. Los demonios existen. Los demonios pueden obrar de maneras muy siniestras. Y los demonios, hermano, escucha, incluso podrían estar obrando en medio de la religión. Y ese es el ejemplo que encontramos acá. ¿Dónde está este hombre endemoniado, hermano? Está en una sinagoga. Más adelante nos vamos a encontrar con un hombre endemoniado en una cueva. Está bien. Pero ahora nos vamos a encontrar, hermano, con un hombre endemoniado en medio de una sinagoga. Ahora eso, hermano, ya te tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta cuán corrompida estaba la religión de aquella época. Tan corrompida estaba la religión de aquella época, hermano, que los demonios podían sentirse tranquilos en medio de esa religión. Es más, aquí nos encontramos con un demonio que tiene poseído a un hombre y este demonio lo que hace con ese hombre es llevarlo a la sinagoga. Es algo realmente muy llamativo. El demonio llevando a la sinagoga a un hombre, sí, hermano. En aquella época la religión estaba muy corrompida, llena de falsas doctrinas, lamentablemente, llena de hipocresía. La predicación no era la forma en la que Jesucristo predicaba, es por eso que se asombraban con la predicación de Cristo, porque antes no predicaba gente así. Como he mencionado, la palabra de los escribas y de los fariseos eran como vanas repeticiones. Y hermano, probablemente este demonio que había tomado posesión de este hombre estaba acostumbrado a ir a la sinagoga. Nos encontramos en un día de reposo ahí con un hombre endemoniado en medio de los religiosos.
Y esto llama la atención, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hombre, hermano, no está en primera instancia convulsionando, gritando, echando espuma de la boca, no, está yendo a la iglesia. Está yendo a la iglesia como cualquier otro judío de su época. Cualquier otro judío de su época. Hermano, esto cuando lo estudié, sinceramente me hizo pensar mucho en aquellas iglesias en las que ves demonios constantemente. Eso debería ser, hermano, una prueba de que esas iglesias están corrompidas. ¿Por qué un demonio, hermano, llevaría a su endemoniado, al hombre que ha poseído, a la iglesia para que lo liberen? ¿Por qué haría eso? No. Los demonios, hermano, van a lugares donde se sienten cómodos, donde se sienten tranquilos, donde no hay conflicto. Los demonios, hermano, más bien cuando hay una iglesia sana, una iglesia que está predicando el evangelio, que está haciendo lo correcto, intentan sacar gente, no meter gente. Y es muy llamativo, hermano, que haya gente, hay iglesias en nuestra época que se jactan de tener fila de endemoniados para liberar. Muy cómodos se sienten los demonios al parecer entre ellos, tanto así que están dispuestos a ir cada martes o cada domingo. Y esto es, en este contexto, hermano, ahora este demonio pero se va a llevar una sorpresa, ¿sí? Este demonio aparentemente llevó a este hombre a la sinagoga, como quizás el texto sinceramente nos dice, en cierta manera nos da a entender de que esto era lo acostumbrado que estaba sucediendo. Pero este día sería diferente. Este demonio, hermano, en ese día, se llevaría una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Pero antes de relatar la sorpresa, hermano, necesito profundizar en algo que es muy importante. Lo que vemos acá, hermano, en el Evangelio de Lucas, un hombre endemoniado, poseído por Satanás, poseído por un demonio. Y como vamos a ver más en el Evangelio de Lucas más adelante con el endemoniado gadareno, o en realidad eran dos endemoniados. Hermano, ese es un extremo que a veces se va a ver y a veces pasa. De que tú ves personas que están poseídas por Satanás y que lo demuestran como este demonio mismo lo va a demostrar ahora que sale gritando, ¿sí? O como el endemoniado gadareno que vivía como un loco. Hermano, ese es un extremo. Pero, hermano, lo que tú tienes que evitar es pensar de que los únicos endemoniados son aquellos que se manifiestan de esta manera. Lo que la Biblia, hermano, dice es, escucha bien esto, de que todos aquellos que no creen en Jesucristo están endemoniados. Todos. Algunos, hermanos, se van a manifestar como este endemoniado. Otros se manifestarán como el endemoniado gadareno, con locura. Pero hermano, la realidad es de que todo incrédulo, la Biblia dice, está bajo el dominio de Satanás. Efesios capítulo 2, vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Escucha lo que Pablo va a decir, que es la forma en la que tú y yo vivíamos antes de conocer a Cristo. Y este es un detalle importante para lo que vamos a hablar un poco más adelante. Escucha cómo Pablo dice que tú y yo vivíamos antes de conocer a Cristo. Y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escucha lo que Pablo dice. Él te dio vida, antes vivías así. Antes estabas bajo la potestad de Satanás. Esto de la potestad del príncipe del aire es una forma en la cual en aquella época se expresaba Satanás a los demonios. Escucha el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El apóstol Pablo va a decir, 2 Corintios capítulo 4, que aquellos que no reciben el evangelio es porque Satanás los tiene cegados. El Dios de este mundo los ha cegado. En Juan capítulo 8, hermano, ya hemos leído este pasaje antes de comenzar el sermón. Jesucristo está hablando con los líderes judíos. Ellos, hermano, no estaban gritando como endemoniados ni encadenados como el endemoniado gadareno. Eran maestros de Israel
Y Jesucristo les va a decir, ustedes son del diablo, las obras de su padre, el diablo están haciendo. Pero eran hombres que, hermano, estaban dando clases en las universidades de aquella época, por así decirlo. Eran hombres que estaban enseñando como cualquier otro profesor, como cualquier otro maestro de aquella época. Y es porque la Biblia, hermano, dice que todos aquellos que no conocen a Cristo y no han puesto su fe en Cristo están endemoniados. Todos aquellos que practican pecado, va a decir el apóstol Juan, 1 Juan 3, versículo 8, son del diablo. Son del diablo. Y eso, hermano, es un detalle importante. Es un detalle importante en este texto. Es un detalle importante en este estudio del tema de los demonios y Satanás. Porque todo incrédulo está bajo el dominio de Satanás. Esa es la realidad. Pero en este pasaje específicamente en Lucas capítulo 4 nos encontramos con un endemoniado de manera especial. ¿Por qué? Porque este hombre llegó a un estado de control y de dominio por el cual incluso el demonio se va a manifestar a través de este hombre. Y ahora, ¿cómo se va a manifestar este demonio? Escucha qué es lo que va a pasar con este demonio cuando se encuentre con Cristo. Escucha qué es lo que va a suceder. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, gritó, ¿sí? Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, yo te conozco quién eres, el Santo de Israel. ¿Cuál fue la reacción de este demonio al encontrarse con Cristo, hermano? Un grito de desesperación, ¿sí? Un grito desesperado. ¿Qué tienes con nosotros? Era una forma de decirle a Jesucristo, aléjate de mí, por favor. No te me acerques, ¿sí? Y ahora déjame preguntarte, ¿qué estaba haciendo Cristo? Déjame preguntarte, hermano, ¿qué estaba haciendo Cristo? ¿Estaba echando fuera demonios? ¿Estaba en martes de liberación? Hermano, Cristo estaba predicando. Cristo estaba enseñando. Cristo estaba enseñando. Este demonio guía a su endemoniado a la sinagoga. Empieza a escuchar la predicación y adivina qué es lo que no va a soportar. No va a soportar la predicación. No va a soportar la enseñanza de Cristo. Este es un detalle importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice también, hermano, cómo liberar a las personas que están dominadas por Satanás. ¿Sabes cómo la Biblia nos dice que las liberamos? Con la predicación. Así las liberamos. Por eso en esos lugares donde te imponen manos, te hacen convulsionar, te hacen vomitar, etcétera, no te están liberando. Están haciendo un show. Están entreteniéndote con algo falso. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1 y escucha lo que el apóstol Pablo le va a decir a los colosenses que sucedió con ellos. Escucha el versículo 13 de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Lo que Pablo le dice a los colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo le dice a los colosenses, ustedes han sido liberados de la potestad de las tinieblas. Han sido librados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo han sido librados? Escucha lo que el mismo apóstol Pablo va a decir, Colosenses 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habido oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual, escucha, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los colosenses que Dios utilizó para librarlos de la potestad de las tinieblas? La predicación, hermano. No es, hermano, no es coincidencia de que Cristo esté predicando y este demonio salte con tanta desesperación, grite con tanta desesperación.
Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 10. Pablo en 2 Corintios capítulo 10 va a hablar de nuestra lucha espiritual, ¿verdad? Nuestra lucha que no es con carne ni sangre. Escucha 2 Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha lo que Pablo dice. Nosotros, nuestra lucha no es carnal, ¿sí? Los cristianos no agarramos las armas y obligamos a la gente a convertirse. No nos peleamos, no entramos en combates físicos, a menos de que sea por defensa quizás de algún inocente o de nuestra familia. Nuestra lucha no es física, dice Pablo, es espiritual. Ahora, ¿cómo luchamos esa lucha espiritual, Pablo? Versículo 5. Derribando, escucha, argumentos. ¿Cómo derribas argumentos, hermano? Predicando, enseñando. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo hacían los apóstoles eso en el libro de Hechos? ¿Se acuerdan Hechos capítulo 17? El apóstol Pablo dice que se pasaba día tras día debatiendo con los judíos con la Escritura, enseñándoles a los judíos la Escritura, destrozando sus argumentos. Hermano, esta es la lucha que uno tiene contra Satanás. ¿Quieres liberar a la gente del dominio de Satanás? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Predicarles la verdad. ¿Se acuerdan los judíos que les dije en Juan capítulo 8 que Jesucristo les dice, ustedes son del diablo y las obras de su padre el diablo hacen? A esos mismos hombres, ¿qué les dice Cristo? La verdad os hará, ¿qué? Libres. ¿Qué es lo que les va a hacer libres? La verdad. La verdad los va a hacer libres. No el aceite, no la imposición de manos, no que el pastor se acerque a ti y te sople el espíritu, hermano. No. La verdad los va a hacer libres, hermano. Y nos encontramos al mismísimo Jesucristo en Capernaum predicando la verdad y un demonio no pudiendo soportar esa verdad. Un demonio no pudiendo soportar, hermano, esa verdad. Cristo ni siquiera lo está expulsando. Cristo ni siquiera dijo, ¿saben? Aquí siento que hay un demonio. Está predicando. Y este demonio simplemente va a gritar con desesperación y con miedo. Este demonio, hermano, lo que está mostrando es una aversión hacia la enseñanza de Cristo. Sinceramente, hermano, a veces nos toca a nosotros, los que predicamos constantemente en un púlpito, ver cómo Satanás domina a las personas. Mientras predicamos incluso. ¿Por qué? Porque ves gente que no puede aguantar la predicación, que se incomoda, que está buscando irse, ¿sí? Que no quiere. Esos son los demonios, hermano. Los demonios no aguantan. Ese es el dominio de Satanás sobre las personas. Ellos son los que no quieren que escuches la verdad. Ellos son los que no pueden soportar la predicación. Si hay algo que odian, hermano, es la enseñanza. Por eso los falsos maestros escuchan doctrinas de demonios. Por eso los falsos maestros tuercen la enseñanza, la palabra de Dios. Hermano, esto es muy importante porque si hay algo de lo que Satanás realmente le teme, es la predicación. Y sus demonios también. Si hay algo a lo que realmente le temen es a la predicación, a la exposición, a la enseñanza de la palabra de Dios de manera correcta. ¿Cuánta oposición sientes, hermano, para ver la televisión? Remordimiento tal vez porque tienes otras cosas que hacer. Pero oposición, hermano, normalmente no. ¿Cuánta oposición sientes, hermano, cuando te vas a sentar a escuchar una prédica? Cuando vas a abrir tu Biblia a estudiarla. No es raro, hermano, porque hay un enemigo al cual no quiere que escuches, no quiere, no puede soportar eso, no puede soportarlo. Y el ejemplo de este demonio es lo que vemos acá. Este demonio es el ejemplo de esto. Este demonio no va a soportar la predicación de Jesucristo. Y ahora, aquí en este pasaje, hermano, nos encontramos con algo muy importante. Algunas personas creen, hermano, de que Dios y Satanás son como iguales que se están peleando, ¿sí? No es así, hermano. Algunos creen que Jesucristo con sus ángeles, hermanos, se pelean con los demonios como si fueran iguales
Y hay en algunas iglesias muy desviadas, enseñan eso a la gente. Yo he escuchado eso. Que a su gente, a sus miembros les enseñan eso. Ahorita está habiendo aquí una batalla espiritual. Si pudiéramos ver, veríamos ángeles peleándose y Jesucristo ahí. No, hermano, no es así. ¿Qué vemos en este pasaje? Un demonio se encuentra con Cristo. Cristo ni siquiera lo está expulsando y este demonio le teme tanto que va a gritar, aléjate de mí. No puedo acercarme a ti. Hermano, lamentablemente en muchas de las iglesias cristianas se ha puesto a Satanás y a Dios, a Satanás y sus demonios y a Cristo como si fueran iguales peleándose. No es así. No es así. Los demonios le temen a Jesucristo. Le tienen pavor, le tienen terror a Jesucristo, hermano. Y esto, hermano, espero que te llame la atención porque, escucha, tú no tienes por qué tenerles temor a los demonios si realmente eres cristiano. No tienes por qué tenerles ningún temor. La última vez que leí mi Biblia, hermano, Jesucristo dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Y leer este pasaje, hermano, me ayuda a entender que no tengo por qué temer a los demonios. Mi esposa es testigo de eso. En la casa estamos y una puerta se cierra, ¿sí? Y en lugar de irme corriendo a esconder debajo de mi cama, hermano, no hay problema. No hay ningún conflicto. Yo sé que los demonios existen. Yo sé que Cristo también existe. Yo sé que los demonios le tienen terror a Cristo. No hay por qué tenerles miedo. Jesucristo mismo dijo, ¿a quién es al único que hay que temer? Mateo capítulo 10. ¿A quién es al único que hay que temer? A Dios. Es el único que se merece ser temido, hermano. Ahora, con eso no te estoy diciendo que subestimes la obra de los demonios. No te estoy diciendo, hermano, que subestimes, como hemos mencionado, la obra de Satanás. Recordamos que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar. Pero, hermano, el apóstol Juan va a decir, aquel que está en Cristo, el demonio, Satanás no le puede tocar. No le puede, es obvio. Y aquí, hermano, se rebate completamente la percepción de algunas personas que creen que los cristianos podemos ser endemoniados. O sea, Cristo está todos los días conmigo y un demonio puede vivir también en mí al mismo tiempo que Cristo. Este pasaje contradice completamente eso. Porque este demonio lo que quiere hacer en la presencia de Cristo, hermano, es huir. No puede soportar estar presente. No puede aguantar el estar cerca de Jesucristo. No puede, hermanos. Y escucha lo que este demonio le va a decir a Jesucristo. Diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros? Y yo puedo imaginarme a Jesucristo, hermano, diciendo, pero no te estoy haciendo nada, ¿sí? No te he dicho nada todavía. La simple presencia de Jesucristo, cuando vayamos al endemoniado gadareno, va a pasar lo mismo. Jesucristo está caminando por un camino, yendo a un viaje, y el demonio es el que no va a soportar tener a Jesucristo cerca. El demonio es el que va a gritar con desesperación y le va a decir, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Estos demonios, hermano, lamentablemente a veces tienen una mejor cristología o teología de la que nosotros tenemos. Ellos saben que Jesucristo los puede destruir con el poder de su boca solamente. Ellos saben, hermano, de que Jesucristo los puede destruir cuando Él quiera. Ellos saben de que no son iguales a Jesucristo. No son para nada iguales. Son como nada a comparación de Cristo. Son polvo a comparación de Cristo. Este demonio va a decirle, ¿por qué has venido a destruirnos? Los otros demonios van a decir, ¿nos vas a mandar al abismo? Ahora, lo que sí debo afirmar, hermano, es de que esta potestad de destruir a los demonios, por si acaso, está reservada para Cristo, no para ti. A ti no se te ha dado ese poder. Cristo tiene ese poder para destruirlos. Cristo les dio esa capacidad en algún momento a sus apóstoles, pero vayan conmigo al libro de Judas. Esto es importante. Después de la era apostólica, hermano, el libro de Judas nos va a hablar de los falsos maestros, ¿sí? Los falsos maestros. ¿Y sabes cuál es una característica de los falsos maestros?
¿Sabes cuál es una característica de los falsos maestros? De que ellos creen, sí, la doctrina y su vida, esto es verdad, esto es cierto, hermana. Pero una característica de muchos falsos maestros es también de que ellos creen que tienen poder sobre espíritus. ¿Sabías eso? Escucha Judas, versículo 9, desde el versículo 8. Judas aquí está hablando de los falsos maestros, ¿sí? Y dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemos, de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué está diciendo Judas ahí, hermano? Está diciendo, hay falsos maestros y una de sus características es que ellos blasfeman, insultan, creen que tienen dominio sobre el mundo espiritual. Y Judas aquí nos va a dar el ejemplo de los ángeles. Judas nos va a decir, hubo un momento en el que un ángel luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Algún momento vamos a profundizar más esto. Pero lo que Judas quiere que entendamos acá es de que este ángel, cuando se encontró con Satanás, ese ángel no le dijo, Satanás, te reprendo. No, ese ángel sabía, yo no tengo esa autoridad. El ángel le dijo a Satanás que el Señor te reprenda. El Señor es el que tiene la autoridad para hacer eso. Y luego Judas dice, estos animales irracionales, ellos creen que pueden reprender y dominar a esas huestes. Son animales irracionales, son ignorantes. Porque el Señor es el que tiene esa autoridad. Dios es el que tiene esa autoridad. Escucha lo que este demonio, este ángel caído le va a decir a Jesucristo. ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? Aquí hay varios detalles más que debemos considerar. Hermanos, los demonios saben qué es lo que les espera. Satanás, yo creo sinceramente de que vive en una ilusión y en un mismo engaño, de que él cree que en algún momento va a poder vencer. Eso es imposible, imposible. Ellos saben lo que les espera. Ellos están esperando la destrucción. En Lucas capítulo 8, el endemoniado gadareno y todos esos demonios que estaban en él, le van a decir, no nos atormentes, no nos envíes al abismo. Ellos saben, hermano, lo que les espera. Escucha lo que Jesucristo va a decir, Mateo 25, versículo 41. El fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Y ahora, por las malas películas que has visto, hermano, crees que el infierno es el reino de Satanás, ¿no ve? Y él está ahí reinando en un trono y con su trinche pinchando a los incrédulos. No, hermano, él está siendo condenado y juzgado en ese infierno. Ese infierno es preparado para que él sufra la condena por su traición, por su pecado, por su orgullo, por su maldad. Y sus demonios también. Los ángeles caídos y Satanás, hermano, están esperando su destrucción. Están esperando su destrucción. Ellos saben lo que les espera. Y hermano, esto es interesante, ¿sí? Porque estos seres no tienen la opción que tú y yo tenemos de salvarnos del infierno. ¿Sabías eso? Si tú no crees en la doctrina de la elección, hermano, tienes problemas con esto. Porque Dios eligió no salvar a estos ángeles caídos. Ellos están esperando ser destruidos. Ellos están esperando ser juzgados y ser condenados por la eternidad. No hay más opción. Nadie murió por ellos. Nadie se ofreció para salvarlos. Dios no quiso salvarlos. Simplemente les va a dar su justicia cuando llegue el momento. Y aquí, hermano, estamos de alguna manera encontrándonos con la deidad de Cristo. Estos demonios, escucha lo que le dice. Este demonio le dice, Jesucristo has venido para destruirnos. ¿Quién más que Dios podría hacer eso, hermano? Y Jesucristo, como hemos visto esta mañana, es Dios. Él tiene completo dominio
sobre Satanás y sus demonios. Él puede destruirlos en un instante. En Santiago capítulo 2, versículo 19, se nos dice de que, a diferencia de muchos cristianos o gente que dice ser cristiana, los demonios creen y ¿qué hacen? Y tiemblan, hermano. Aquí, hermano, nos encontramos con el ejemplo claro de esto. Aquí está un demonio, hermano, temblándole a Jesucristo. Y le dice, yo sé que tú eres el Santo de Dios. Hermano, ojalá los cristianos supieran lo que este demonio sabe, de que Cristo es el Santo de Dios. No es un hombre, no es solamente un maestro, no es solamente un profeta. Él es el Santo de Dios. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Lamentablemente hay demonios que saben más, hermano, que mucha gente que se llama cristiana. Y que incluso reverencian a Cristo más de lo que muchos cristianos lo hacen. Y aquí, hermano, este demonio no puede soportar y le dice, yo sé que tú eres el Santo de Dios. Escucha ese temor. Escucha, hermano, ese miedo que este hombre, que este ser le tiene a Jesucristo. Él es el Santo de Dios. Él ha sido apartado para una labor diferente a todas las demás. Él es el Santo. La palabra santo significa apartado. Jesucristo no puede ser comparado con nadie, con vírgenes, con santos, con hombres. Él es el Santo de Dios, alguien completamente distinto y diferente a todos. Y ahora, ¿cuál va a ser la reacción de Jesucristo al encontrarse con este demonio y verlo reaccionar de esta manera? Te voy a decir lo que Jesucristo no hizo. No fue a buscar agua bendita, hermano. No fue y agarró a este hombre y lo amarró en una silla y le puso un crucifijo sobre su frente. No hizo eso. No trajo agua del Jordán, hermano, para liberarse de este demonio, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Y esto tiene que llamar tu atención, versículo 35. Jesús le reprendió diciéndote, cállate y sal. Así de sencillo, hermano. Sin show, sin mucho drama, te callas y te vas. Ese es Cristo, hermano. Y no hay más. Ahí se acabó. Y tuvo suerte este demonio que no fue destruido. ¿Cómo van a tener otros, hermano? ¿Cómo van a tener otros más en el Evangelio de Lucas? Y hermano, esto debe llamar nuestra atención, ¿sí? Porque esto es, aquellos que dicen que liberan demonios en el nombre de Cristo en nuestra época, esto es exactamente lo que no ves. Si ellos realmente liberaran demonios en el nombre de Cristo, esto es lo que verías. Se aparece un endemoniado, te vas, fuera, listo. No tendría que haber todo ese show de que se caiga, que te pongo las manos, que cómo te llamas, que quién eres, que cómo te ves. No tendría por qué haber todo eso. Jesucristo simplemente le dice, te vas de acá y se va. Ahora, como he mencionado, hermano, Jesucristo tiene esta autoridad. Pero a ti y a mí, hermano, se nos manda algo, una actitud parecida a la de Cristo en cierta manera, no con la misma autoridad. Pero, por ejemplo, Santiago 4:7, ¿qué nos dice? Satanás está como el león rugiente esperando a ver a quién devorar. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Dice, sométete a Dios, resístelo, y adivina qué es lo que va a pasar. Él se va a ir solo. Eso dice Santiago. Resístelo, sométete a Dios, soporta la tentación, y Satanás se va a ir solo. No es necesario mucho show, no es necesario mucho drama. No es necesario. Y no fue necesario todo ese show en este contexto en el Lucas capítulo 4. Jesucristo simplemente le dice, te callas y te vas. Y ahí, hermano, se acaba. Satanás y los demonios, hermano, están bajo la potestad de Jesucristo. Están bajo su dominio. Están bajo sus pies. Ellos no son iguales. Ellos le obedecen de esta manera como sus esclavos. Eso es lo que decían los reformadores de Satanás, hermano. Es un sirviente de Dios, es un esclavo de Dios. No es un igual. Y hermano, lamentablemente en nuestra época muchas iglesias y muchos cristianos los han sobreestimado.
Y al sobreestimarlos a ellos, ¿sabes lo que estás haciendo, hermano? Estás subestimando a Cristo. Como ya he mencionado, si Cristo está conmigo todos los días hasta el fin, este es el Cristo en el que yo creo. Este Cristo, hermano, que tiene este poder y esta preeminencia sobre Satanás y sus demonios. Y creo que el contexto de este pasaje es importante, hermano, porque ¿te acuerdas que dijo Jesucristo en el versículo 18? Que él iba a liberar a los cautivos, dar libertad a los oprimidos. Y aquí, hermano, nos está mostrando cómo con la palabra de su boca simplemente las cosas se hacen. No hay más, no hay opción. No pueden luchar contra él los demonios. No pueden soportar que Jesucristo les diga, te vas y ya, ahí se acaba. Y es así como concluye nuestro pasaje, versículo 36 y 37. Y estaban todos, escucha versículo 35, cómo termina, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Esto es interesante, hermano, ¿por qué? Porque como he mencionado, los judíos en la época de Jesucristo hacían exorcismos, hacían liberaciones. Pero igual que las liberaciones de nuestra época, hermanos, eran puro show. Por eso Jesucristo se va a burlar de sus liberaciones y les va a decir, cuando ustedes liberan a un hombre, en realidad lo que hacen es hacer espacio para que luego entren 7 demonios más. Jesucristo se va a burlar de sus liberaciones y les va a decir, ustedes no están liberando a nadie, ustedes los están haciendo más bien más endemoniados. O como más adelante les va a decir, ustedes les están haciendo doblemente hijos de Satanás, hijos del infierno, hijos de ira. Y es por eso que en este contexto los judíos se van a maravillar, porque esto es algo que no habían presenciado antes. Ese poder, hermano, no habían presenciado antes. Cristo no era un charlatán. Sus obras acompañaban y eran demostradas su enseñanza, era acompañada por demostraciones como estas. Ellos jamás habían visto uno, y en este pasaje nos muestra estas dos cosas. Jamás habían escuchado a alguien predicar como él predicaba, y al mismo tiempo, hermano, jamás habían visto un hombre tener ese dominio, esa autoridad sobre los demonios, sobre la creación espiritual. Y ahora déjame recordarte que este evangelio, el evangelio de Lucas, tiene el propósito, hermano, ¿se acuerdan a quién le escribe Lucas su evangelio? A un tal Teófilo, ¿sí? Ahora tú ponte en los zapatos o en las sandalias de Teófilo, el cual, hermano, Lucas tiene la intención de que este hombre o llegue a la fe o se afirme en la fe. Y Lucas le está mostrando quién es Cristo, hermano. Le está mostrando quién es Cristo. Cristo es alguien inigualable. Cristo es alguien como jamás nadie ha existido. Cristo es alguien el cual no puede ser comparado con nadie. Por eso los judíos se van a asombrar y van a decir, ¿quién es este? ¿Y qué palabra es esta? ¿De dónde ha salido alguien así que los demonios se callan y le obedecen de esa manera? Y este es Jesucristo, hermano. Y el texto concluye, versículo 37, diciéndonos, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y más vale que esto iba a ser así. Porque jamás había habido un hombre en este mundo, y jamás ha habido un hombre como Cristo, que tenga tal autoridad. Y el propósito, hermano, de este pasaje es de que tú puedas entender eso. El dominio, la preeminencia que tiene Cristo. El poder que tiene Cristo, hermano. De poder destruir a los demonios si quisiera con una palabra de su boca. El terror que le tienen los demonios. Ahora escúchame, ese mismo terror que este demonio le mostraba a Jesucristo, tú deberías tenerle, hermano. Deberías tenerle. Si es que Él no hubiera venido a salvarte. Nosotros todavía le debemos un temor reverente. Le debemos un amor a Cristo. Pero si Él no hubiera venido a morir y a sufrir el castigo por nosotros, hermano, el simplemente pensar en encontrarnos con Cristo debería darnos terror. Y a muchos incrédulos yo sé que les da terror y está bien que les dé terror. Porque Cristo es alguien, hermano, que da miedo.
Así como este demonio le tuvo miedo, hermano, todos los incrédulos le deberían tener miedo. Y si hay alguien acá, hermano, que no ha puesto su fe en Cristo, el mismo terror que tiene aquí este demonio por Cristo, tú deberías tenerlo, porque Él va a destruirte, es inevitable. Pero Él, hermano, este ser tan poderoso, tan grande, nos da la oportunidad de ser salvos y de no tenerle este miedo. De tenerle un temor reverente, sí. De amarlo, sí. Pero este terror del castigo y de la destrucción, nunca más. Y esto es importante, hermano, cuando pensamos en Cristo. Porque en Cristo, hermano, pensamos como aquel que ha venido a morir por nuestros pecados y salvarnos. Como un cordero que ha sido llevado al matadero, y es verdad. Pero no te olvides, hermano, de que este Jesucristo es alguien que igual podría destruir al que Él quiera en un momento, en un instante. Y hermano, realmente es gran misericordia y gran gracia de parte de Dios el que este ser que podría habernos destruido vino a morir por nosotros. Y como ya lo he mencionado, Él decidió no hacer eso por los demonios. Y los demonios lo saben. Y tú y yo, hermanos, somos privilegiados al poder escuchar y recibir esta salvación tan grande de aquel que podría habernos destruido en cualquier momento, en cualquier instante. Eso es lo que dice Salmos capítulo 2. Arrodíllate ante Cristo, dice el salmista. Hónrale lo antes posible, porque de un momento a otro se despierta su ira y te puede destruir. Y los demonios saben eso. Y si alguien no está en Cristo hoy día, hermano, si hay alguien acá que no ha puesto su fe en Jesucristo, escucha, tú deberías tenerle el mismo miedo, porque Él va a destruirte. Pero hoy día, por algún motivo, hermano, a ti y a mí, que somos seres inferiores a los ángeles, a ti y a mí, este ser que podría habernos destruido, como a este demonio, nos dice, he venido para salvarlos. He venido a salvarlos, he venido a pagar su condena, hermano. Y este es Cristo, hermano. Este es Jesucristo, esta es su preeminencia, esta es su supremacía. Este es nuestro Señor. Vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta noche por este tiempo de predicación que tú nos has regalado. Y, Señor, te agradecemos por quién eres tú. Porque esta seguridad, Señor, es algo que solamente tú puedes darnos. Esta seguridad de saber, Dios mío, de que tú eres un ser tan grande, tan poderoso, Señor, que los demonios, Satanás, tiemblan ante tu presencia y te tienen terror. Y Dios, eso realmente a mí y a todos aquellos que creemos en ti, te ruego que nos llene de seguridad y de tranquilidad. Porque ¿quién puede tocarnos? ¿Quién puede estar contra nosotros si tú estás de parte de nosotros? Si tú estás con nosotros. Y Señor, te ruego misericordia para que tú nos ayudes a entender la gracia que hemos recibido. Tú siendo, Dios mío, tan grande, tú, Cristo, siendo tan poderoso, al cual no podemos darle nada, ante el cual nosotros, igual que los demonios, nos rebelamos y pecamos. Pero Señor, tú por algún motivo has decidido hacerte hombre como nosotros y salvarnos. Te agradecemos, Señor, por eso. Te agradecemos, Dios mío, porque si estamos hoy en Cristo, no tenemos por qué temer a la condenación que ese demonio en aquel momento temió tanto. Te agradecemos, Dios mío, porque eso realmente es una gracia de parte tuya hacia esta humanidad, hacia esta iglesia, hacia cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, de que tú hagas que Cristo cada vez sea más grande en nuestras vidas, que lo sobreestimemos, que si hay alguien que sobreestimemos sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.